¿cómo estás? Yo soy Pedro Ramos y te doy la bienvenida a la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Hoy vamos a abordar un tema que muchas organizaciones ya no pueden seguir postergando. ¿Por qué las ventas B2B necesitan un cambio estructural profundo en la era de la inteligencia artificial y el Revenue Operation? Durante años, muchas empresas crecieron con procesos fragmentados, equipos que trabajan en silos y decisiones basadas más en la intuición que en datos. Eso funcionó en otro contexto, pero hoy ya no. La aparición de la inteligencia artificial, sumada a la necesidad de alinear marketing, ventas y operaciones bajo una misma lógica de ingresos, está obligando a repensar cómo se rediseñan las organizaciones comerciales. En este episodio, vamos a hablar de la estructura de sistemas, de decisiones estratégicas y de por qué seguir operando como antes puede convertirse en el mayor freno para tu crecimiento. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio y seguir aprendiendo junto a nosotros. Comenzamos. Hoy me acompaña Jorge Garagarza, fundador y CEO de Subia People in Business, consultora especializada en transformación digital para empresas B2B en América Latina. Jorge es HubSpot Diamond Partner, emprendedor CEO y miembro de directorio. Su trayectoria profesional es poco convencional, desde la aviación ejecutiva hasta el mundo de la tecnología de información. Ha trabajado en industrias muy distintas, liderando procesos de cambio y adaptación en contextos complejos. Después de atravesar crisis profundas como la de 2008 y 2009, en 2013 tomó la dirección de Subia y la transformó en un socio estratégico para organizaciones B2B que buscan crecer en la era digital. Su enfoque combina estrategia, tecnología y una mirada muy clara sobre cómo debe organizarse la empresa para escalar ingresos de forma sostenible. Lo invité porque tiene una visión concreta sobre por qué hoy no alcanza a consumar tecnología, sino que es necesario un cambio estructural donde la inteligencia artificial y el Revenue Operation juega un rol central. Gracias por estar aquí en la Fórmula X de las ventas B2B. ¿Cómo estás, Jorge? Pedro, muchísimas gracias. Encantado de acompañarte en este episodio de este gran medio que has creado para tus audiencias. Espero que podamos tener una conversación muy sabrosa y sobre todo pues que podamos inspirar a otros con algunas ideas para este 2026 que recién empieza. Buenísimo, Jorge. Y pues me gustaría comenzar escuchando un poco acerca de qué es esta cuestión del Revenue Operation desde tu perspectiva y qué tiene que ver este juego de las estructuras comerciales antiguas y estos nuevos procesos o estas nuevas estructuras que se están marcando como tendencia. Bueno, fíjate que el tema de Revenue Operations, conceptualmente hablando, es nuevo, digamos como concepto, pero en los hechos es algo que ocurre en todas las empresas desde que las empresas son empresas. Recordemos que una empresa surge a partir de que la humanidad empieza a intercambiar valor, ¿no? Viene desde el comercio. Y el comercio pues implicaba generar relaciones comerciales, ¿no? Inicialmente teníamos el trueque, después ya vino el sistema monetario y empezamos a tener relaciones comerciales. Los productores tenían que alcanzar a los compradores y se empezaron a desarrollar mecanismos, métodos de marketing quizá un poco rústicos. Después evolucionaron a la publicidad, a los medios masivos. Y el tema de ventas no es diferente. El vendedor siempre pues tratando de apoyar a los compradores, explicar el valor, etcétera. Y luego, naturalmente, cuando una persona compraba un producto o servicio, pues venía un uso y posterior necesidad de un servicio postventa. De manera que las empresas ya tenían o han tenido siempre una operación comercial, que es llevar esos productos y servicios al mercado, facilitar el proceso de intercambio de valor y brindar un servicio al cliente excepcional. Conceptualmente hablando, Revenue Operations lo que hace es aglutinar toda esta operación comercial y redefinir la manera como se da esta operación comercial. Lo que sucede, y fíjate cómo las empresas evolucionan a veces con procesos fragmentados, marketing por un lado, ventas por otro, atención al cliente por otro. Al final todas quieren lo mismo, que es servir al cliente, servir al mercado, pero lo hacen de forma independiente. Revenue Operations lo que hace es plantear de nueva cuenta una realineación entre estas áreas para tener un sistema integrado. Lo que buscamos es ordenamiento y sincronización, de manera que estas áreas trabajen como un solo sistema y no como áreas aisladas. De ahí surge, digamos, este concepto nuevo de Revenue Operations, que como te digo, no es que sea
no estamos inventando la rueda, pero lo que estamos haciendo es mejorar la operación comercial de las Claro. empresas. Oye, y entendiendo un poquito esto, ya vemos en sí que las empresas, que muchas de las empresas no tienen una estructura comercial, ¿no? Ahorita hablabas precisamente de la incorporación de otras áreas ya para obtener este fin ya más estratégico. Y es cierto precisamente porque vemos que siempre ha habido una división entre que el comercial que es vendedor, el comercial que está encargado de marketing, en el área operativa, luego el servicio postventa, y al final todos trabajaban bajo un esquema, vamos a decirlo así, bajo sus propios objetivos, ¿no? Y no necesariamente estos objetivos contribuían de una manera conjunta al resultado final, porque se traducía en un KPI que era ventas tal cual, ¿no? Era nada más eso lo que observaban. Entonces, cuando llega esta cuestión con Revenue Operation, lo que quiero entender, y me gustaría que profundizáramos un poco más, es que no nada más se rigen bajo ese KPI que es ventas globales, ¿no? Sino hay una integración o los equipos son trabajados de distinta manera para obtener estos objetivos. Me gustaría entender en qué momento una empresa necesita un tipo de estructura más tradicional o en qué momento podría entrar a este tipo de estructura de Revenue Operation. Bueno, como te digo, en realidad yo creo que todas las empresas que hoy viven y que están allá afuera, pues generan ingresos. El tema es cómo los generan, de qué manera los generan y si la manera como los generan es suficientemente eficiente y eficaz. Digamos que la parte inicial parte, digamos, de procesos, ¿no? Hay un proceso mediante el cual una empresa llega al mercado. Hay otra empresa mediante el cual la empresa facilita el intercambio de información con un cliente. Hay otro proceso mediante el cual la empresa, digamos, le da soporte al cliente. Entonces, hablamos de procesos. Lo primero que entendemos son procesos. Si bien la meta final es lograr ingresos y generar ingresos para la compañía, no todos los ingresos vienen de una venta, digamos, transaccional. Puede ser que tengas otro tipo de procesos, ventas, digamos, más de expansión, renovaciones y otras cosas. Lo que nos importa es el ingreso general de la empresa más que la venta per se. Tomando en cuenta que el interés es el ingreso, entonces vemos cuáles son todos los procesos relacionados con los ingresos, que ese es uno de los cambios, fíjate. Vemos procesos. Después la pregunta es, bueno, ¿quién va a ejecutar esos procesos? ¿Quiénes son las personas que deberían ejecutar esos procesos y qué herramientas necesitan para poder ejecutarlos? Y entonces hablas de funciones, ¿no? Es una persona que tiene que desarrollar una función para ejecutar un proceso y lo tiene que hacer con herramientas. Creo que lo que es increíble del concepto de Revenue Operations también es que pone de manifiesto el tema tecnológico. Un cambio que sí es radical, sin duda, en nuestros tiempos es el uso intensivo de tecnologías. Entonces, si tú por un lado tienes procesos que hay que ejecutar, personas que van a desempeñar una función ejecutando dichos procesos, asistidos por herramientas, en este caso tecnología, pues entonces tienes un cóctel que se acaba convirtiendo en Revenue Operations. Y eso nos permite tener una maquinaria comercial disciplinada, medible y sobre todo, ¿sabes qué, Pedro? Repetible y que nos da certeza hacia el futuro. Porque Revenue Operations plantea el dejar de hacer, vamos a decir, operar procesos artesanales. Y lo que hace es sistematizarlos, integrarlos para darle mayor potencia a tu empresa. Ok. Y me gustó esta parte que platicabas acerca de las herramientas tecnológicas que ya se integran, ¿no? Este cambio que ya de por sí las empresas se van quedando en etapas, mucho lo que comentabas, los que siguen trabajando de una forma muy artesanal, los que le llaman que digitalizaron su empresa, pero realmente al digitalizar únicamente lo visualizaron como trabajar con algunas nubes o trabajar todo a través de ciertos medios como correos, o sea, no terminaron de hacer una completa transformación. Y ahora vemos esta nueva integración que ya es muy actual, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y me gustaría entender un poquito cómo se une la inteligencia artificial a este tipo de modelos de revenue operation. ¿Qué papel juega? Bueno, la inteligencia artificial es todo un tema. Yo me iría un paso atrás. Creo que el tema de la IA es increíble, fascinante y hay que tocarlo. Pero yo me iría un pasito atrás en tecnología Ajá. primero, ¿no? Fíjate que antes de entrarle al tema de la IA, es importante hablar de las herramientas que utilizan los equipos comerciales, porque
¿Sabes cuál es la herramienta comercial más utilizada en México y en Latinoamérica? Pues es el Excel, ¿no? La hoja de cálculo. Es increíble, pero muchas empresas continúan usando una hoja de cálculo. Y tú imagínate la proliferación de hojas de cálculo en una empresa, ¿no? El Excelazo famoso, ¿no? En donde marketing lleva sus números en Excel, pero no los comparte con ventas, y ventas lleva su lista de prospectos en Excel, pero no lo comparte con nadie más, y así sucesivamente. Lo primero que vemos es que la fragmentación de procesos también llevaba o ha llevado a una fragmentación de datos. Eso es un tema fundamental. Entonces, el siguiente paso es cómo integramos todos esos datos en un solo lugar. Y normalmente la respuesta es el CRM, ¿no? El CRM es como la primera herramienta, digamos, que viene a integrar datos, a integrar información, a darnos una visibilidad 360 del cliente. ¿Y por qué menciono esto, Pedro? Porque si tú piensas en la IA tiene que estar alimentada por datos, tiene que estar alimentada por información para hacer lo que hace. Lo que usamos comúnmente, un ChatGPT, un Gemini, todas estas plataformas de inteligencia artificial operan con datos. Ellos van, buscan todos los datos disponibles en la web, quizá en documentos internos, y arrojan una respuesta. Entonces, primer paso para una empresa es integrar datos y tener datos. Si no tienes datos, si no los tienes integrados, es muy difícil hablar de IA. Ahora, respondiendo a tu pregunta de la IA, y solo por no dejar a la audiencia en ascuas, hay que entender que la IA nos permite pasar de la intuición humana a una escalabilidad comercial sin precedentes. Y hay que entender que lo que hoy se da a partir del criterio de un vendedor, de un equipo comercial, imagínate que tienes a un vendedor estrella que tiene una muy buena intuición, que aplica ciertos criterios a la hora de ir a vender, por ejemplo. Ahora imagínate la IA que tiene la capacidad de analizar datos en cuestión de milésimas de segundo y de arrojarte un análisis profundo de algún tema que te interesa. Es una escala como la que no habíamos visto antes, ¿no? Y aprovechando que comentabas eso del tema de los vendedores y el papel que ahora, la ventaja que pueden llegar a tener con este tipo de integraciones y que de pronto no las aprovechan, ¿no? Porque termina habiendo una resistencia como tal a cualquier cambio tecnológico, pero también he visto que de pronto ya hay alguna tendencia también a solo depender de la IA para muchas cosas en la acción de las ventas, ¿no? O sea, como que o están los muy drásticos a que todo se lo hace la IA, o están los que no quieren entrar en esa parte porque sienten que les va a quitar cosas, ¿no? O que no les va a funcionar para nada, ¿no? ¿Cómo logra o cómo se logra ese efecto mediático de los vendedores que ya hoy ves trabajando en este tipo de modelos, que sí tienen resultados y que no se están inclinando hacia ninguno de estos lados? Es una gran pregunta y yo tengo una visión muy peculiar al respecto. Primero, yo veo en la IA pues, un asistente. Es quienes somos de otra generación y en algún punto tuvimos al área al asistente comercial o la persona que nos asistía comercialmente. Es bien interesante porque eso ya quizá no les ha tocado a los vendedores más nuevos, pero antiguamente los equipos comerciales tenían no solamente el rol de ventas, había un asistente comercial, a veces había alguien, por ejemplo, encargado de licitaciones públicas o había alguien encargado de contratos comerciales. O sea, las estructuras comerciales tenían, digamos, muchos roles. Hoy en día es difícil encontrar asistentes de ventas en los equipos, prácticamente esa posición ha desaparecido. Hoy tenemos inside sales o tenemos los famosos SDRs o BDRs que han tomado un pedacito del proceso comercial. Yo lo que digo es, la IA viene a asistirnos. Eso es como punto número uno, es recuperar esa asistencia comercial. ¿Y cómo nos asistía un asistente comercial? Le decíamos, oye, investígate este cliente, ¿no? Échate un clavado a ver qué encuentras de este cliente, en dónde está ubicado, a qué se dedica, cuántas ubicaciones tiene, etcétera, etcétera. Y el asistente te preparaba un dossier comercial, un reporte comercial y te daba un poco de inteligencia. Eso hoy lo podemos hacer con la IA de manera rapidísima, pero tenemos que tener muy claros los procesos en los que la IA nos puede asistir de buena manera. En ese sentido, yo no tendría miedo a usar a la IA correctamente en ciertos procesos. Investigar cuentas, por ejemplo, en B2B, pues es fundamental. Si no conoces a tu cliente, pues estás perdido. Entonces, puedes utilizar a la IA para generar un primer proceso de investigación. Para mí,
El tema viene en dos vertientes que hay que ser también muy cuidadosos con esto. Una cosa es el uso que se hace de la IA generativa para temas de investigación, por ejemplo, para analizar una licitación pública. Imagínate, tú le cargas los documentos de la licitación a Perplexity o a Gemini y le pides un análisis de la licitación. Eso te ahorra semanas de trabajo. Eh, pero hay otras cosas que no necesariamente. Yo no delegaría en la IA la construcción de mis relaciones comerciales. Las relaciones son humanas, son plenamente humanas y deben mantener el sentido humano. Por último, hay una línea de la IA que es la que menos se habla, pero que es la que va a transformar el mundo para siempre, que son los agentes de IA. Los agentes son entidades que a nombre de un humano realizan tareas. Y esto es fascinante, pero esto va a cambiar el mundo y vamos a tener muchas actividades que hoy hacemos repetitivas para las que un agente va a resultar mucho más eficaz, ¿no? Correcto. Oye, y vemos que muchas empresas dan este paso de incorporar nueva tecnología, ¿no? Y bueno, hacen todo el proceso, hacen la inversión, hacen una inversión grande. Te estoy hablando de algunos pymes, ¿no? Y lo que sucede es que empieza todo este proceso de cambio, lo hacen como muy drástico porque entran como al todo de golpe y termina pasando que pues corre el tiempo, pasan 6 meses todos bien animados, luego pasa un año y pues ya no están tan animados, ya están como mucha pues molestia por el tipo del cambio y termina pasando que el siguiente año o los posteriores años lo dejan de usar y terminan regresando como a un modelo híbrido raro donde ocupan lo nuevo pero se siguen quedando con cuestiones anteriores, ¿no? ¿Tú cómo ves este tipo por qué crees en tu experiencia que se da este tipo de situaciones de que no logran adoptar completamente un cambio tecnológico de este tipo? ¿Y dónde estaría la clave para que sí los que lo están haciendo, lo están viviendo, pues se queden con algo que ya va a ser perpetuo, ¿no? Dentro de su sistema y que no regresen a lo anterior. Claro. A ver, el primer mensaje que tenemos que mandar es a los dueños de las empresas, ¿no? Es el primer mensaje. Si tú como dueño de empresa, como fundador, como director general, no estás 100% comprometido con el cambio en tu empresa y con el uso y adopción tecnológica, el proyecto va a fracasar. Eso para mí es lo número uno. Entonces, resulta inverosímil en ocasiones ver los proyectos fallidos y preguntarle al dueño de la empresa, oye, ¿y tú usas la Claro, tecnología? No, 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 eso es para ventas, ¿no? No, no, es que no es para ventas. Es que tú no puedes predicar sin el correcto. ejemplo. No se puede. No puedes simplemente decir, vamos a implementar un CRM, pero es problema de ustedes, no mío. No, el director tiene que estar ahí. Y estar ahí significa hacer uso de la tecnología para los fines que persigue un director general. Por ejemplo, si el dueño de la empresa o director general tiene un ritual semanal de ventas, ¿no? Y seguramente en tu podcast has abordado el tema de los rituales de ventas, en donde tienes tu comité comercial, tu reunión semanal. Si no utilizas la tecnología durante esos rituales para conducir tus sesiones comerciales, por ejemplo, pues, ¿qué mensaje estás mandando? Es como, a ver, oigan chicos, vamos a tener nuestro comité comercial semanal, tráiganme el Excel. No, o sea, si pides el Excel a tu modo, pues estás perdido. O sea, eso es lo primero. Lo segundo, fracaso total. Las herramientas comerciales como mecanismo de control. Caramba, me he cansado de ver en muchísimas empresas que, ¿sabes qué? Ventas deja de usar el CRM porque quien se apodera del CRM es el área de administración y finanzas, porque lo que quieren es un forecast de ventas para saber más o menos cómo va a venir la facturación. Pero entonces se convierte en una obligación para ventas el llenar los datos que administración necesita para tener el informe que quién sabe para qué lo usarán, pero que ahí lo quieren tener. Bueno, el tema es que si tú conviertes las herramientas tecnológicas en mecanismos de control comercial, vas a orillar a la gente a no usarlos. La herramienta tecnológica tiene que asistir al vendedor, tiene que estar ahí para hacerle la vida fácil al vendedor o al gerente de marketing o a la persona de atención a clientes. Las herramientas tienen que hacerle la vida fácil a la gente, no ser un mecanismo de control, de presión, decir, oye, si no está en el CRM no te pago las comisiones, si no está en el CRM no existe. No, a ver, tantito, bájenle 3 rayitas. Los motivos para adoptar un CRM no son esos.
es porque verdaderamente puedes escalar, mejorar, alcanzar tus cuotas, tus ventas. Si estás en marketing, tus campañas pueden ser más exitosas. Si estás en atención al cliente, tu tasa de abandono va a ser menor. Hay otras razones, pero no el control y la presión. Ese es para mí, digamos, los 3 componentes de proyectos fracasados y, pues, alternativamente de proyectos exitosos, ¿no? Si el director está comprometido, si la herramienta se adopta o se promueve como una herramienta que le va a hacer la vida fácil a todos, y si se adoptan rituales en donde se utilizan los mismos datos y la misma tecnología, en general no hay razón de fracasar. Correcto. Y si una empresa B2B quisiera comenzar por, digámoslo así, como en este cambio que no fuera tan drástico, tan de todo de golpe, ¿no? Siento que siempre hay una forma de poder irlo trabajando paulatinamente, porque sí he visto que cuando es como radical, o sea, como que es para todos, como que las cosas no terminan de darse, siempre terminan apareciendo estos procesos ocultos que nadie sabía que existían y que tenían un peso muy fuerte. ¿Tú cómo les dirías este paso a paso que deberían de ir siguiendo si quisieran operar en este estilo en esta metodología de Revenue Operation? ¿Por dónde comenzar? Claro, fíjate que nosotros tenemos un pequeño modelo que tiene como 4 ejes, ¿no? Este modelo lo hemos desarrollado a lo largo de los últimos 12 años en Subia y tenemos como 4 líneas. Yo te diría, lo que no puedes hacer es avanzar sin una estrategia y un plan. Eso es como en general, digamos, lo básico. O sea, tienes que tener claro qué quieres y a dónde quieres llegar, porque si no, es como agarrar las maletas e irte de vacaciones sin destino. O sea, yo no conozco a nadie que agarre en la mañana sus maletas y diga, me voy de vacaciones. ¿A dónde vas? ¿Quién sabe? A donde la vida me lleve. Entonces, lo primero es entender a dónde vamos. Lo siguiente es entender estas grandes líneas de trabajo. Hay, primero que nada, una estrategia. La estrategia comercial, muchos le llaman estrategia go-to-market, otros le llaman estrategia comercial, algunos le dirán estrategia de negocio, pero es entender qué vendemos, a quién se lo vendemos, cómo vamos a llegar a ese mercado, quiénes conforman ese mercado, cuáles son los segmentos, cuál es la propuesta de valor que queremos hacer llegar a esos segmentos. Esas son discusiones que tienen que ocurrir. Máxime si estás en por ejemplo, en una pyme que está en una transición generacional, que esto pasa muchísimo en México. La empresa la fundó el papá y ahorita ya está el hijo tomando las riendas y el papá pues le está soltando. Yo diría, primero que nada, si tú vienes a un cambio generacional, vas a tomar las riendas del negocio, pues es un buen momento para replantearte la propuesta de valor. O sea, qué valor generas y cómo lo entregas y cómo lo llevas al mercado. Eso para mí es punto número 1. Y en Subia somos muy claros que no puedes estar operando por suerte, ¿no? ¿Qué sería operar por suerte? Que es vender a quien llegue. Es como si fuera yo una recaudería y pues el que se pare en la puerta le vendo las uvas en Año Nuevo y las Nochebuenas en Navidad y lo que eso es pues, vender con suerte, ¿no? Ahí pones lo que más o menos el marchante quiere. Hay otra forma que es con mucho esfuerzo, que es metiéndole todos los kilos, pero fragmentado. Y es como el cuento de nunca acabar. Es cansado, llegas a final de la semana y parece que te atropelló un trolebús. Es mucho esfuerzo. Cuando te empiezas a ordenar, empiezas a tener una estrategia bien definida, segmentos claros, propuesta de valor clara y líneas de trabajo claras, de repente ya no operas por suerte, ya no estás en un tema de puro esfuerzo, pura fuerza bruta, ya estás operando con más orden y eso te va a llevar más adelante a tener mayor predecibilidad. Entonces yo diría, si me preguntas por dónde empezar, yo diría por ahí. Lo segundo, Revenue Operations. O sea, tu operación comercial no puede depender de un héroe individual. Y miren, en las pymes el héroe individual casi siempre es el dueño que trabaja de todo, hasta de velador en las noches. Pero no puedes depender de un héroe. Necesitas tener un equipo, un sistema, necesitas tener herramientas, necesitas tener una operación comercial que funcione como un sistema integrado de ingresos. Punto número 3, conoce a tu cliente a través de una plataforma de datos del cliente. Si no tienes hoy un CRM, de verdad estás en la era de las cavernas, perteneces a la época de Pedro Picapiedra y Pablo Mármol, o sea, necesitamos tener una plataforma de datos de clientes, porque si operas en esas herramientas dispersas que después te encuentras por ahí, oye, Pedro, WhatsApp, ¿cuántas empresas controlan el WhatsApp de los vendedores? Pues, nadie sabe con quién se relaciona el vendedor. Y se van quedando. O sea,
y se van quedando. Y la última sí es la IA. La IA sí merece un lugar especial en estas conversaciones hoy en día. El que no esté hablando de IA hoy en día, pues se va a quedar atrás, va a quedar muy rezagado respecto a las empresas que sí están incorporando la IA. Y ojo, la IA no como finalidad, pero como medio para potenciar a los humanos. Nosotros pensamos que la IA va a potenciar al humano, no va a venir a reemplazarlo. Esa es la diferencia. Entonces, yo te diría, por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Me encantó el pipe. Ahora sí que la ruta que nos está dando está clarísima para continuar eso. Y me gustaría preguntarte algo que para cerrar esta primera parte, es una pregunta que le hago a todos los invitados. ¿Cuál es para ti la verdadera fórmula de las ventas B2B? Yo te diría la preparación. Siempre he sido de la idea, y cuando me preguntan la clave del éxito, fíjate, es la preparación y adherirte a métodos probados. No hay para mí este tema de que, si hablamos de ventas en general, ¿no? El vendedor nace o se hace. Yo digo ninguna de las dos. El vendedor se prepara y se adhiere a un buen método. Eso es. Y mira, y tú eres consultor en la materia, así que seguramente compartimos el mismo sentir de que la buena suerte es cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Ahí es cuando pasa la buena suerte. Entonces, cuando llegas el fin de semana con tus compadres a la carne asada y te dicen, oye, compadre, ¿y esa camioneta nueva? No, compadre, pues pura suerte, ¿no? No, suerte claro. Mangos. O sea, preparación y oportunidad, y logré mi cuota de ventas y me pagaron una super comisión y me compré mi troca. Es que esa es la vida. Lo demás es un sueño. Oye, pues muchas gracias por compartir tu experiencia, Jorge. Y me gustaría llevarte a una parte distinta del programa donde exploramos secciones más breves y concretas para que nuestros oyentes se lleven ideas accionables. Esta sección se llama el as bajo la manga. Todo vendedor exitoso tiene una técnica, hábito o recurso que le da una ventaja decisiva. Puede ser una manera única de acercarse a los clientes, una herramienta poco conocida o una táctica que siempre le funciona. Jorge, desde tu experiencia acompañando procesos de transformación en empresas B2B, ¿cuál es el as bajo la manga que más impacto genera en una organización para avanzar hacia el Revenue Operation y hacia el uso de la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Yo creo que el as bajo la manga para avanzar en estos temas son las crisis. La crisis, cuando una empresa enfrenta una crisis externa o una crisis autoinfligida, no tengo duda que es el gran momento de oportunidad, donde unos ven la perdición y el vaso medio vacío y el panorama negro y Estados Unidos rompiendo el orden mundial y la 4T no colaborando, lo que tú quieras. La gente ve lo que quiera ver allá afuera. Y luego la gente ve a su empresa y dice, y acá mis vendedores no están logrando el resultado, no están logrando la meta. O sea, uno puede ver el mundo negro y sentarse a llorar y ya, ¿no? Pero yo creo que las empresas exitosas son aquellas que entre todos estos entornos complejos, complicados, difíciles, logran ver la oportunidad de cambiar, la oportunidad de plantear algo distinto, la oportunidad de reinventarse. Yo creo que el as bajo la manga es la propia crisis, la interna o la externa, pero ahí está el as bajo la manga. Me encanta esa perspectiva, porque yo creo que es mucho del mejor momento para poder accionar aquello que de pronto se queda como en ideas o que no sabes cuándo es momento para comenzar. Ese precisamente el que dijiste, me encantó. La siguiente sección se llama el rompe objeciones. Las objeciones son parte inevitable de cualquier venta, pero la forma en la que las enfrentamos puede marcar la diferencia entre cerrar un trato o perderlo. ¿Cuál es la objeción más común que escuchas cuando propones un cambio estructural hacia Revenue Operation y el uso de la inteligencia artificial? México es mágico. La principal objeción es que México ya tiene todo resuelto. llegas y te dicen, no, eso ya lo tenemos. Oye, pero ¿por qué no planteamos, mira, una línea de estrategia de marketing diferente? ¿Por qué no probamos un medio distinto? Oye, no, es que ya lo hacemos. Es que ya lo tenemos. Eso me lo topo por todo el tiempo. Entonces, a mí me da mucha risa porque digo, oye, si ya tienes todo, ¿qué estamos haciendo en esta discusión? O sea, ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo creo que a la gente le cuesta mucho trabajo reconocer
en dónde están verdaderamente parados, ¿no? Es una objeción de defensa del status quo, de defensa del terruño, porque además en lo que hacemos nosotros, fíjate, si tú vas a hacer una consultoría, corre el riesgo, la persona que te está contratando, corre el riesgo de que su jefe le diga, ¿y por qué no lo hiciste antes? ¿No? Es muy difícil. Entonces, yo creo que esa objeción es como decirle a la persona, oye, a ver, yo entiendo que ya tengas todo y que hayas hecho un gran trabajo hasta aquí. Es más, si no hubieras hecho un trabajo grandísimo y muy bien hecho hasta aquí, pues no estarías aquí, ya habrías quebrado. La pregunta no es lo que tienes hoy, la pregunta es si lo que tienes hoy te va a alcanzar para los desafíos del mañana. Esa es la pregunta. O sea, me queda claro que tienes todo y que aquí estás y estamos platicando, pero ¿qué sigue? ¿Qué hay para adelante? ¿Y cómo construimos juntos un mejor futuro comercial para tu empresa? Entonces, la objeción siempre es ya lo tengo, pero la respuesta es claro, lo tienes por lo que has logrado hasta hoy. ¿Qué sigue? Exacto. Y fíjate que ahorita que comentaba eso, es muy dado en la consultoría que precisamente el aspecto en el que comentabas de que te dicen, oye, ¿cómo vas a ver tú más que yo de mi negocio, no? Todo lo que has trabajado. Yo siempre traigo una anécdota que me gusta mucho decirles que es el tema de que cuando tú entras a un nuevo lugar, como que pues todo es nuevo a tus ojos, ¿no? Entonces, como consultor, es mucho más fácil que tú te des cuenta de ciertas cosas y no porque el otro no las haya visto, sino porque quizá el otro ya se acostumbró a verlas en su día a día. Y el hecho de que entres, que puedas observar desde otra perspectiva y también desde otros modelos que ya son más grandes o que has trabajado con empresas más chicas, tienes o desarrollas como una perspectiva más ágil para poder ubicar, ¿no? ¿Qué se puede avanzar? Quizá más rápido que no. Y también creo que muchas veces cuando hay personas tratando de hacer cambios internamente, se topan con esta famosa frase de nadie es profeta en su tierra y lo rechazan, ¿no? Y llega alguien más, da la misma idea y la toman. ¿Por qué? Pues es un tema humano, ¿no? Y se lo he visto mucho en México. O sea, como no hay una justificación a tal cosa, lo que sí siempre trato de comentarles es justo esto que decías al final. O sea, al final es el mismo barco, estamos trabajando bajo la misma idea y me trajeron o como consultor o tú estás operando pues bajo el mismo resultado, que es que la empresa tenga un resultado mejor. Y precisamente yo creo que el punto más importante que decías es todo el trabajo, o sea, puede mantenerse en una escala de crecimiento y eso sí lo he visto muy seguido. Si va a seguir creciendo, la empresa va a tener una inercia a crecer, pero la velocidad y la capacidad de crecimiento va a ser la diferencia, ¿no? ¿Cuánto vas a crecer en el corto plazo? O puedes llevártela ahí y pueden pasar otras 2 generaciones. ¿Y qué vas a hacer con ese tiempo que lograste ganar si tomaste la decisión de hacer este cambio tan, pues, minucioso y más rápido, ¿no? Más eficiente. Sí, el costo de la inacción es brutal. A veces las empresas no miden, todas miden el costo de actuar, ¿no? De contratar al consultor, de implementar tecnología. ¿Cuánto va a ser el ROI, no? ¿Cuánto va a ser? El ROI es lo de hoy, ¿no? Es como el ROI, el ROI, el ROI. Todo lo que metamos tiene que traer ROI. Oye, sí, y ya te pusiste a pensar el costo de no actuar, el ROI negativo que vas a tener si no cambias, porque tu competencia no se va a detener y el mundo tampoco se va a detener. Y la inacción también cuesta. Y eso no lo computa nadie. Mira, yo no me he topado a nadie que diga, mira, Jorge, ya hicimos nuestro business case y si no actuamos vamos a tener un ROI negativo de -20. Eso no te lo van a decir nadie. Más bien te van a decir, oye, tú me das garantía de resultados. Yo lo que les digo es esto, miren, cuando trabajamos consultoría, Pedro, es, a ver, yo te voy a poner los tenis, pero tú tienes que correr el Exacto. maratón. Es eso. En las partes. ¿Eh? Exactamente. Oye, Jorge, pues me ha encantado esta parte. La verdad es que ha sido un tema bien interesante. Y antes de cerrar, me gustaría que nos platiques un poco más los que quieran contactar contigo, dónde pueden encontrarte, conocer más de tu trabajo, en dónde estás y cómo pueden contactar contigo. Claro que sí, encantado. De entrada, pues pueden conectar conmigo en LinkedIn. Ahí soy activo. Van a ver que estoy publicando desde las 5 de la mañana frecuentemente. También, alternativamente, subia.com.mx. Me imagino que aquí al pie del podcast pueden ver la liga si los que quieran visitarlo. Y pueden contactar con nosotros en redes sociales a través de la web, sacar una cita con nosotros si alguien quiere tener una conversación. Encantados de la Muy vida. buenísimo, Jorge. Pues
Ha sido un placer tenerte en este episodio con nosotros y pues deseamos que sigan creciendo los éxitos para ti y para tu compañía. Igualmente, Pedro, muchas gracias por la invitación. Esto fue la Fórmula X de las ventas B2B, el podcast donde compartimos historias reales y estrategias prácticas para que tu negocio venda más y mejor. Gracias por acompañarme en esta conversación. Si algo de lo que escuchaste hoy te sirvió o te dio una nueva idea, compártelo con tu equipo o con alguien que lo pueda aprovechar. Agradezco a Delphi Sioane y Salva Luca en la producción y a todo el equipo de edición. No olvides seguirnos en tu plataforma de preferencia y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Yo soy Pedro Ramos y nos escuchamos en el siguiente capítulo para seguir descubriendo la Fórmula X de las ventas B2B.